RCR, la red que comunica y une al Perú. Por años el Estado ha mostrado una inacción, ¿no?, frente a la protección de bosques de protección natural, ¿no? Uno de estos casos es el bosque de protección del Alto Mayo, ubicado en la región San Martín, ¿no? Y no es una sorpresa que siempre se haya comentado la presencia de narcotráfico, madereros ilegales, tráfico de tierras, ¿no? Recientemente, ante estos llamados, se ha instalado un lugar de protección, lo anunció el propio ministro del Interior, pero ojalá que se sigan haciendo mayores esfuerzos, ¿no? Para conversar sobre este tema ya se encuentra con nosotros el señor segundo Vicente Calle. Él en su momento ha sido presidente del Comité de Gestión del Bosque de Protección del Alto Mayo en la región San Martín, y le agradecemos infinitamente su visita a RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, don segundo Vicente Calle? ¿Cómo está? Es un gusto estar aquí en cabina y muy amable por la invitación a RCR, la Red de Comunicación Regional, y pues esperemos que la entrevista que se haga el día de hoy sirva para poder justamente generar las iniciativas y sobre todo la conciencia en la colectividad de nuestro territorio sanmartinense y en especial del área protegida del Bosque de Protección Alto Mayo. Estamos seguros que así será. Bien, ya también me acompaña en la mesa de conducción Carlos Cabrera. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Un saludo cordialísimo a don Segundo de un tema que es en este momento crucial, ¿no?, en el debate, por ejemplo, del manejo de recursos y de las áreas intangibles que hay en el país, que están siendo claramente afectadas, no porque exista de por medio una necesidad de generar mejores condiciones de vida o de expandir fronteras productivas que estén acorde entonces con las necesidades también del comercio, la productividad de una zona, sino básicamente están justamente siendo depredadas por organizaciones que están al margen de la ley y que en su momento han sido catalogadas incluso como organizaciones criminales, que van, entonces, se posesionan de zonas intangibles, ¿no?, y destruyen el bosque, destruyen los recursos, no le dan un manejo razonable ni razonable, y al final de cuentas terminan perjudicando a grandes sectores de las poblaciones y sobre todo, ¿no?, poniendo en riesgo el uso del recurso hídrico y de otro tipo de recursos naturales que son vitales para la supervivencia de la población. Entonces, uno de los temas justamente que nos trae a colación y la presencia de nuestro entrevistado es precisamente el tema de la situación que se vive actualmente en el bosque de protección del Alto Mayo. Y ahí tenemos un problema que está incluso en debate y está siguiendo un proceso judicial para determinar responsabilidades de ciertos grupos que se autodenominan rondas campesinas, ¿no?, y bajo esa denominación actúan de forma totalmente ilegal, ¿no?, y que han sido catalogadas, como repetimos, como organizaciones criminales. Bien, don Segundo, a ver, descríbanos cuál es la radiografía real. Usted, como yo mencionaba, usted ha sido presidente del Comité de Gestión y conoce de cerca el tema. Bueno, gracias. Mire, hay que contextualizarnos que estamos en un territorio que es un área natural protegida, que está a la zona norte de la región San Martín, que es el Bosque de Protección Alto Mayo, y que esta área natural protegida fue creada el año 1987, ¿no es cierto?, para proteger las cuencas colectoras de la parte alta del río Mayo, básicamente, ¿no es cierto?, y que tiene 5 objetivos claramente definidos, que pues además eso lo dejamos para el debate más técnico, pero sin embargo hay que tener en cuenta que el Bosque de Protección Alto Mayo se creó el 87 y que el Estado, por esta situación, como usted lo ha dicho en su momento, por la lentitud, la inacción que ha tenido, demoró 13 años para ponerle una administración, y que resultó ser una gestión, vamos a decir, limitada, porque tenían apenas, después de 13 años de haberse creado el área, solamente 4 personas o 5 personas, entre ellas el jefe, 4 guardaparques que uno hacía de chofer y administrador, y el resto para poder dar la seguridad y la protección
a 182.000 hectáreas, que es el bosque de protección Alto Mayo, y que tiene varios ingresos en la zona de amortiguamiento, tanto en la zona occidental de Amazonas como en la zona oriental, que nos toca por San Martín, ¿no es cierto?, donde tú tienes 14 subcuencas que nacen ahí, y que estas son justamente espacios territoriales donde permite justamente el ingreso de gente, como es el caso de Yurayacu, el Naranjío, el Naranjo, el Aguas Verdes, el Serrano Yaco, que nacen en esta parte oriental del bosque de protección Alto Mayo, y que en realidad vendrían a ser las cuencas que mayor contribuyen al río Mayo en general, ¿no es cierto? Aquí, como el amigo Carlos decíamos hace un momento, que el bosque de protección Alto Mayo nace básicamente, se origina en las fuentes de Jumbía, ¿no es cierto? Y yo lo que podría decir que no le falta razón. ¿Por qué? Porque las mayores fuentes de agua que contribuyen al río Mayo son las que nacen justamente en esta zona, en la parte alta, en las 7 lagunas que llamamos básicamente, y donde nace el Yurayacu, nace el Naranjos, nace el Aguas Verdes, nace el mismo Serrano Yacu. Entonces, si bien es cierto, nosotros consideramos esta parte de la zona de Candamo, de la cuenca del Guasta, ¿no es cierto?, que es la naciente del río Mayo, porque esta es la parte en la que une a San Martín con Amazonas, y aquí es nuestra razón de ser del área protegida. Entonces, veamos el tema social. Decíamos que en el 87 se creó el área, inició un proceso migratorio que se fue dando con mayor fuerza con la construcción de la marginal de la selva, y que esto da lugar a una corriente migratoria de gente de Amazonas, de Cajamarca y de Piura, básicamente, ¿no es cierto? Y que estos fueron, ante que no había una gestión del área, recordemos que habían 13 años sin una gestión, se logró a tener gente que se iba posesionando al interior del área protegida. Esto sumado a que hay que considerar que al momento de crearse el área protegida teníamos 2 pueblos ya creados y con reconocimiento municipal, que eran Afluente y Jorge Chávez, que eso es lo que lo reconoce el área protegida. Sin embargo, durante este proceso de abandono, la gente fue ingresando, fue migrando más hacia el área, y esto llegó a que hubo un vacío nuevamente después de que tener esta gestión limitante, muy limitada. Llegamos al periodo en que tuvimos a gente que ya cuando se elabora el plan maestro se le reconocía que estaban dentro, y esto dio lugar a que tengamos vamos a decir, un descontrol dentro del área protegida. Y esto se agravó cuando la gestión del área protegida en su momento decía la necesidad de poder poder retirar o cancelar los reconocimientos que habían hecho mal los gobiernos locales, como el de Moyobamba y el de Rioja, que habían reconocido ya, aparte de estos 2 que habían antes de la creación del área, a 8 pueblos más dentro del área, y que estos pueblos ya tenían servicios de salud en algunos casos, 2 de ellos, y el resto tenía hasta colegios secundarios, como es el caso de Paraíso. No estoy diciendo que esas poblaciones y habían sido reconocidas en el seno de un bosque protegido. Claro, dentro del área protegida. Y de esto hay un informe de la Contraloría del año 85 en la que recomienda justamente que se revierta este hecho punible de irregularidad que se había cometido por parte de los gobiernos locales, y eso llevó a la gestión del área protegida a pedir entonces en su momento tanto a Moyobamba como a Pardo Miguel que anularan esos reconocimientos de caseríos que se habían hecho irregularmente. Y también como consecuencia esto generó a que había una corriente de la gente que decía, si me van a quitar el reconocimiento, también me van a quitar los servicios, y empezaron las movilizaciones. ¿Cuándo fue eso? El año 2011, ¿no es cierto? Cuando ya estábamos más o menos a 2-3 años de cumplirse el periodo de vigencia del plan maestro que se había hecho el año 2008, ¿no es cierto? Entonces, con esta gente en esta convulsión, esta gente, para poder asegurarse su permanencia, ¿qué cosa hacen? Construyen una trocha carrozable desde Aguas Verdes, que es el centro poblado, hacia un 9 kilómetros dentro, que es hacia... Sin ninguna autorización. Sin ningún estudio ambiental. Entonces reventó el conflicto. ¿Y dónde estaban las autoridades? O sea, de esto tenía conocimiento, por ejemplo, del Ministerio... En ese momento había el Ministerio de Ambiente, pero por ejemplo había el Ministerio de Agricultura. El INRENA. Pues. Había el INRENA, habían otras autoridades que estaban allí, la comunidad misma que sabía, y todos
solamente de espectadores. El tema está, y ahí yo lo digo siempre, ¿no? Hay un momento en que las mismas autoridades elegían a los alcaldes que, por ejemplo, o candidateaban a las alcaldías, como Pardo Miguel, por ejemplo, en la que ofrecían servicios pues a estos poblados que habían reconocido anteriormente. Y entonces ahí empezó el conflicto con ya las autoridades que estaban en ese momento en el INRENA, pero que después vimos el nacimiento con el Ministerio del Ambiente, y a través del Ministerio del Ambiente, que tomó en sus manos, porque antes el INRENA pertenecía a Agricultura y luego con el CERNAN perteneció al Ministerio del Ambiente. Entonces empezó este conflicto entre el Estado y las poblaciones. Pero para hacer corta la historia, en todo caso, por ejemplo, las autoridades y las organizaciones, en este caso, o las instituciones como el Ministerio de Ambiente, tampoco significaron dar una solución de fondo al tema. Han dejado pasar el tiempo, tanto las gestiones del área protegida, atribulados por la cantidad de gestión que tenía, por la migración hacia el interior del área, por los ingresos, por los accesos que tenía la misma área protegida, y porque ya había una corriente grande de tráfico de tierras dentro del bosque protegido Alto Mayo. ¿Cuántos pobladores estamos hablando que tomaron posición de manera ilegal? Vamos a decir que cuando se hizo el censo el año 2012 para poder llegar a un acuerdo, porque en el 2013 se firma un acuerdo entre el Estado y la jefatura del CERNAN y estas poblaciones que agrupadas ya en la ronda campesina y en la frente de defensa, se reconocieron al final de ese empadronamiento a 4.500 personas, más o menos 1.150 familias al interior del área protegida. Entonces, ¿el Estado qué hizo? Firmó un convenio con estas poblaciones para poder trabajar la conservación del área protegida, pero teniendo ya a la gente de ahí. Y ahí nacen los famosos acuerdos de conservación con las poblaciones. ¿Y esos acuerdos se cumplieron? Que se han venido cumpliendo a media, vamos a decir. Y que llegó un momento en que, como teníamos intereses contrarios a la conservación del área y a la permanencia ya con la firma de acuerdo de conservación, ¿por quiénes? ¿Quiénes eran los opositores a esta situación? Y que empezaron a mal utilizar la organización de la ronda campesinas. ¿Quiénes eran ellos? Los traficantes de tierras, los traficantes de orquídeas, los traficantes de madera, los que ya habían ocupado el área protegida y que lo venían utilizando no solamente para el refugio de estos gentes delincuenciales, sino para gente que ya desarrollaba actividades ilícitas como amapola o coca. Estamos frente a un sistemático copamiento delincuenciales de un área de ocupación del área por gente que había gente que había sido estafada, que les habían comprado, habían vendido estos territorios que les habían vendido dentro del área, pero también esta misma gente tenía actividades ilícitas, no todos, pero sí ha habido gente y hay gente que utiliza el área para traficarla y también para el tema del tráfico ilícito. Ahora, de usted drogas. menciona un tema que nos llama la atención, dice, se malutilizaron las rondas campesinas. ¿Existen rondas campesinas allí? Claro, porque ellos formaban las rondas campesinas para defender los derechos de su posición. Sin embargo, no solamente es defender el derecho de la posición, sino las actividades ilícitas que desarrollaban al interior de la sociedad. O sea, en cierta forma, las rondas campesinas han estado encubriendo estos actos delictivos. Los ha encubierto, bajo la fachada y el de luchar por un derecho de los posicionarios, que habían ellos copado estos territorios, que les habían vendido estos territorios. Entonces, detrás de toda esta mala utilización, ¿quiénes estaban? Gente que ha estado interesada y que desarrollaba actividades ilícitas y el tráfico de tierras. Ahora, digo una cosa, pero nosotros, por ejemplo, veíamos que ciertos políticos siempre visitaban la zona del Alto Mayo, sobre todo en campañas electorales. Por ejemplo, tenemos reportes de muchas visitas que ha hecho supuestamente el que se consideraba que era uno de los líderes de la ronda, que era el señor Gregorio Santos, que ha sido gobernador regional de Cajamarca, que siempre visitaba Moyoamba, Alto Mayo, se iba hasta el sur de San Martín. Siempre ha habido un aprovechamiento de los políticos, no solamente externos, como es el caso de Gregorio y con su gente, Marcos Díaz, finado Marcos Díaz, que fue presidente de la CUNAR también, antes de que llegue el amigo Santos Saavedra, actual presidente de la CUNAR. ¿Qué pasaba por esta gente?
que bajo el pretexto de defender la posición de esta gente que había sido, algunos posicionados solamente gratuitamente, otros estafados por los traficantes de tierra que les habían vendido grandes extensiones de tierra y que ya venían ocupando, pero detrás de esto era el aprovechamiento político también. Y el aprovechamiento político que no solamente ha sido de una corriente de opinión, de política de parte de Goyo, del mismo Marcos Díaz, sino de mismos, vuelvo a repetir, de gente como candidatos a las alcaldías de Rioja, Moyobamba, el mismo Nueva Cajamarca, o del gobierno regional. Porque estos candidatos, ¿dónde iban a hacer campaña? Iban pues al interior de la área protegida a ofrecer, ¿qué cosa? Las postas, la carretera o las escuelas. Sabiendo que es un bosque protegido. Sabiendo que es un área natural protegida. Ahora, lo que no deja de llamar la atención es que ha transcurrido tanto tiempo y la inacción del Estado. Entonces, ahí ¿qué rol ha cumplido el Comité de Gestión? ¿Qué rol ha venido cumpliendo esta plataforma social, este colectivo de la sociedad civil? Es justamente poner en agenda esta situación de la realidad del bosque de protección Alto Mayo ante estas mismas autoridades que habían sido elegidas bajo este mecanismo de aprovechamiento del político que le han hecho electorero a estas poblaciones. Entonces, hemos logrado frenar esta situación. Entonces hemos logrado que los alcaldes que en su momento se elegían bajo estos intereses ahora trabajen para la conservación del área protegida. ¿Lo están haciendo? Y lo están haciendo. Ahora ya tenemos alcaldes comprometidos con la gestión del área protegida. El gobierno regional, desde la gestión de Víctor Noriega, ya empezó a trabajar de una manera más ordenada. Con eso no quiero decir que en el caso del exgobernador César Villanueva no se haya trabajado el tema, pero cuando eran los candidatos a consejeros, los candidatos a la alcaldía, iban y ofrecían este tipo de obras. Nosotros también hemos hecho un seguimiento más o menos puntual de ciertas intervenciones que nos parecieron solamente relevantes y que tendían cierta conexión con el tema que nos están mencionando, que es las visitas que ha hecho el presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, Dubelí Rodríguez, quien tenía una posición también de apoyo a las rondas y supuestamente bajo el concepto de protección del medio ambiente, protección de los recursos para uso razonable en bienestar de la población. ¿En qué esto ayudó o no ayudó? Vamos a distinguir unos hitos antes de llegar a la posición del doctor Dubelí Rodríguez. Decíamos que un momento en que reventó el conflicto fue por estas movilizaciones sociales de los posicionarios del área protegida, que detrás de ellos tenía gente que malutilizaba a esas poblaciones a través de la organización de las rondas. Se firma un acuerdo entre la población y la jefatura del área, entre el Estado y estas poblaciones, año 2013. El año 2014, estas mismas poblaciones contrarias, no las que habían firmado el acuerdo y no las que habían firmado los acuerdos de conservación que se venían implementando en el interior del área protegida, rompen el acuerdo, desconocen el acuerdo, 29 de noviembre del año 2014. Llegamos al 2015, el Comité de Gestión se pronuncia y le pide al Ministerio del Ambiente que zanje, que deslinde esa situación, que establezca claramente que estamos al interior de un área protegida y que necesita justamente tener un mecanismo de conservación y una política de conservación a través de una agenda que construida en una mesa técnica que se conformó justamente en el año 2013. Entonces, ¿qué cosa empezamos a hacer desde ahí? Que se comprometieron gobiernos locales y gobiernos regionales a trabajar por el tema de la conservación del área protegida. Entonces, ¿qué propuso el gobierno regional, por ejemplo, en ese momento? Que iba a implementar la política regional de conservación y aprovechamiento del territorio de los núcleos funcionales. Eso nos ha demorado un periodo de tiempo que lo ha llevado desde el año 2014 al año 2017, que al finales del 2017, enero del 2017, en la que dan la ordenanza de creación del núcleo funcional, el primero de los 30 en proyección, que es en el de Aguas Verdes, y que tiene una prioridad de inversión dentro de este núcleo funcional. Entonces, comprometidos a estas situaciones, y que tenemos este tema de gente que estaba contraria a la gestión del área protegida,
y de gente que estaba de acuerdo en el área protegida, que son la mayoría, los que firman acuerdos para el funcionamiento de instituciones educativas, para el tema de las campañas médicas, para la atención social de la gente que venía trabajando ahí, y a través de las actividades productivas, a través de los acuerdos de conservación, que no solamente se han firmado en ese momento 640 acuerdos y que ahora hay más de 1040 acuerdos. Sí es cierto, no todos dentro de la zona de conflicto, dentro del área, pero que están dentro de la zona de amortiguamiento, tanto en San Martín como Amazonas. Y que estos se han conformado justamente a la par de que ellos rompían el acuerdo, se conformaba la cooperativa de servicio múltiple, la COTBAN, que son conformada por firmantes de acuerdos de conservación y que forman como sociedad la cooperativa que hasta ahora funciona. Entonces, ¿pero qué pasó para que Duberlid Rodríguez vaya? Como malutilizaba esta gente a las rondas campesinas, y ya se generó el conflicto, porque recordemos que la zona de Candamo ya había sido declarada territorio liberado. Ahí no entraba nadie desde el año 2013 en que se firma el acuerdo. No había guardaparques, cuando entraban ahí eran amenazados, la última vez que fue el 2014 que fueron desalojados a balazos. Entonces, en el año 2016, después de que veníamos un proceso trabajando ya para la implementación del núcleo funcional y otras estrategias de gestión propias que venía desarrollando el área a través de los acuerdos de conservación, ¿qué ocurre? Esta gente, contraria a la gestión del área protegida y contraria a la gestión de la presencia de autoridades como los guardaparques, ¿qué hacen? Ante la presencia disuasiva de la policía, de guardaparques y 2 fiscales, exactamente el día 21 de septiembre, 21 y 22 de septiembre del año 2016, maltratan, o primero secuestran, maltratan, torturan a los policías, a los guardaparques, y los desalojan luego de castigarlos, de sancionarlos, y declaran territorio liberado del Bosque de Protección Alto Mayo en esa zona, en esa parte. Desde ahí no había presencia de la autoridad. Entonces nosotros hemos logrado que la plataforma del Comité de Gestión solicite al Ministerio del Ambiente, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior y al Ministerio mismo de Defensa y a toda la institucionalidad Poder Judicial que se declare en emergencia el Bosque de Protección Alto Mayo. Y eso nos ha llevado a tener reuniones aquí con el premier Fernando Zavala, luego con la doctora Mercedes Arauz, y finalmente con la llegada de César Villanueva al premierato y la llegada de la ministra Fabiola Muñoz al Ministerio del Ambiente, logra tomar rumbo y eco a lo que nosotros veníamos planteando, porque hasta el Consejo Regional, los congresistas, los alcaldes, el gobernador venían solicitando justamente ¿pero qué tenía que hacer la presencia del Estado. Entonces, ¿qué hace Duberlid Rodríguez? Por eso estábamos diciendo estos relatos. ¿Qué pasa con Duberlid Rodríguez? A un año de haberse cometido estos delitos de secuestro, de tortura a los policías, a los guardaparques, va a la zona y en el marco de una actividad de conferencia que estaba dictando el Poder Judicial, el periodista le pregunta a Duberlid Rodríguez, presidente del Poder Judicial, qué opinaba sobre el tema de que ya había pasado un año y no había una respuesta formal del Estado para sancionar el delito que se había cometido. ¿Y qué dice Duberlid Rodríguez? Dice que los señores ronderos habían actuado en defensa de su territorio. Y cuando nosotros le hemos dicho a él mismo y a todo su equipo en una reunión con las autoridades que vinimos a verle aquí, y le decimos que no, él estaba equivocado, porque el territorio donde se había cometido este delito y donde estaban actuando impunemente esta gente que malutilizaban la ronda campesina, estaban actuando dentro del Bosque de Protección Alto Mayo. O sea, para el señor Duberlid Rodríguez, en ese entonces, presidente de la Corte Suprema de Justicia, las rondas eran una especie de propietarios de la zona intangible. Eran los dueños. Claro. Y entonces eso no era así, y no es así. Entonces hicimos ver esta situación y se revertió esa situación. Y como le digo, esta fue una situación que más bien debilitó el sistema de justicia. El tiempo está ganando. Ahora, ¿ese comité de gestión sigue funcionando hasta la fecha? Sigue funcionando, claro que hay claro que hubo una nueva directiva. Pero entonces, ¿qué cosa hemos logrado a partir de ahí? De que hemos logrado justamente poder
llamarle la atención al mismo Poder Judicial, pero sobre todo pues a las autoridades competentes en la materia, llámese el Ministerio del Ambiente, llámese la Presidencia del Consejo de Ministros, llámese el Ministerio del Interior, pero básicamente liderados en ese momento. Por eso le decía, en mayo del 2018 nos reunimos aquí en Lima con el premier de ese momento, que era el señor César Villanueva, y a través de esa gestión con la ministra del Ambiente de ese momento, Fabiola Muñoz, que hasta ahora continúa, y todo este proceso nos ha conducido a que en este momento ya tengamos la presencia de manera permanente en el puesto de control y vigilancia en Venceremos, y tengamos un puesto que ha pasado de tener un puesto de control provisional en La Perla y El Triunfo, ahora está en Andama. Ahí se inauguró una base. ¿Usted sigue integrando el comité de gestión? Bueno, integrante sí, pero ya no estoy en la presidencia, ¿no es cierto? ¿Usted reside allá? No, yo estoy aquí en Lima desde ya hace un año, porque justamente por el tema de seguridad, porque estaba recibiendo amenazas en la zona. O sea, lo amenazaron de muerte. Amenazado de muerte, ¿no es cierto? Usted ya no puede residir allá. Yo y otros dirigentes. O sea, quiere decir que todo está muy garantizado y también no está, digamos, muy bien todavía consolidado ese manejo de las autoridades allá, porque sigue persistiendo entonces la actitud delincuencial de algunos grupos que están insistiendo en usufructuar ilegalmente esos territorios. Eso se ha dado porque hay gente dentro de todo pobladores, esta gente que hay intereses seguramente, que hay intereses particulares, porque como le decía, hay gente que está dedicado no solamente al tema de sicariato, sino solamente al tema de tráfico de tierras, sino también actividades ilícitas de coca y amapola, ¿no es cierto? Entonces, estos intereses han hecho que tengamos en un momento las amenazas para poder trasladarnos hacia acá, pero desde aquí hemos seguido haciendo el trabajo para poder concretar y consolidar el trabajo de la gestión, para que se implementen las acciones que hemos pedido, que se instale la policía, que podamos tener una fiscalía especializada en materia ambiental. Estamos tras los pasos de que ojalá lo podamos conseguir pronto, la creación del juzgado especializado en materia ambiental, que tengamos el tema de la creación de esta unidad militar para protección del medio ambiente en San Martín, específicamente en la base de Rioja, no para poder tener la fuerza de las armas, sino para que las autoridades como el gobierno regional pueda implementar el núcleo funcional, para que la mancomunidad municipal de Rioja Moyobamba, que la integran las municipalidades provinciales de Rioja y Moyobamba, puedan generar los proyectos que le den el control social a la población, porque lo que va a llevar a la conservación del área protegida, lo que le va a la sostenibilidad, no es la fuerza de las armas, es la fuerza de la toma de conciencia del morador, del poblador del Alto Mayo, que recibe los beneficios de esta área natural protegida. Muy bien, don Segundo Vicente Calle, expresidente del Comité de Gestión del Bosque y Protección del Alto Mayo en la región San Martín. Ha sido grato conversar con usted. Hay muchos temas que seguramente vamos a seguir tocándolos, ¿no? Por la gravedad y sobre todo porque tiene que tener una atención de parte del Estado, ¿no? Tratándose no solamente de áreas protegidas, ¿no? Sino porque se ha perdido el principio de autoridad en la zona. Yo le agradezco la gentileza. Y sobre todo, José, que este es un área que refleja entonces la situación, ¿no? que se vive en las áreas protegidas a nivel nacional. No es hemos querido graficar en una zona determinada lo que está sucediendo, que también hemos recibido información de que en otras áreas, en otras regiones del país, viven similares situaciones. RCR, la red que comunica y une al Perú.